Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos viendo el tema de cómo evitar el error de excepción, el cual aparece al trabajar con la visualización. En algunas versiones puede aparecer de manera intermitente y en otras de manera constante. Cuando nosotros queremos correr nuestro programa y entramos a la visualización, en ese momento normalmente nos aparece este error en la parte de abajo, este mensaje. En las versiones que a mí me ha aparecido es las versiones 3.5, Service Pack 4 y Service Pack 7. Y en una que ya no me aparece, es decir que probablemente es un error del software y ya se corrigió, es en la 3.5 Service Pack 16, que es la versión más actualizada al día de hoy, que es 2 de diciembre del 2020. Entonces, en caso de que ustedes tengan alguna versión, no sé hasta qué versión ya se corrigió este detalle, pero en caso de que ustedes tengan una versión y les esté sucediendo este detalle, pues les voy a mostrar tres métodos, tres maneras en las que lo podríamos evitar utilizando estas versiones. La versión 3.5 Service Pack 7 y por último haremos un ejercicio nada más en la 3.5 Service Pack 16. Bueno, vamos a pasar directo al software y procederemos a realizar cada uno de los tres métodos que les comento. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Como pueden ver, yo creé tres proyectos para la versión 3.5 Service Pack 7. Aquí tenemos método 1, método 2, método 3 y creé un proyecto para la versión 3.5 Service Pack 16. Vámonos al primer proyecto, el del método 1, y solamente para corroborar, aquí tenemos 3.5 Service Pack 7 Patch 2. Vamos a irnos aquí a aplicación, clic derecho, vamos a agregar una visualización y le vamos a poner en agregar. Esperamos a que cargue nuestra visualización. Y una vez que ya se agrega, aquí pueden ver el gestor de visualización, visualización de destino, visualización web y nuestra visualización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo aquí estoy en mi programa, si me voy en línea, iniciar la sesión con simulación. Primero vamos a hacer esta prueba con la simulación. Aquí tenemos en rojo indicándonos que estamos con simulación. Iniciamos la sesión, vamos a cargar la aplicación. Esperamos a que cargue. Va a iniciar en stop. Entonces lo que tenemos que hacer es poner nuestro programa en run. De hecho aquí dice stop, en simulación. Lo ponemos en run y pues todo está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a visualización? Nos aparece el error. Entonces podemos decir que nuestro error se encuentra aquí en nuestra visualización. La manera más sencilla y más fácil que yo encontré para eliminar o evitar este error es quitando visualización de destino y visualización web. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos fuera de línea, simplemente le damos clic derecho, borrar, clic derecho, borrar y ya después simplemente nos vamos en línea, iniciamos la sesión. ¿Quieres cargar completamente la aplicación? Le ponemos que sí, para que también se elimine el error. Igual inicia en stop, le damos run y ya nuestro programa no se presentó el error. Me voy a mi programa, me regreso, fíjense cómo ya no tengo el error. Voy a agregar una herramienta, un rectángulo, iniciamos la sesión y aquí tenemos nuestra visualización sin el error. Entonces esta es la manera más sencilla que yo encontré, simplemente eliminando estas dos opciones. Bueno, ahora vamos a irnos al método 2, nos vamos fuera de línea, abrimos nuestro programa número 2, igual aplicación, agregar objeto, visualización y le damos en agregar. Para este método tenemos que irnos a, miren, primero vamos a ver, nos vamos a ir en línea, vamos a ponerla en simulación, iniciamos la sesión. Y solamente para que vean que también sucede el error. Dice que si queremos cargar el código actual, le ponemos que sí. Esperamos a que cargue. Igual va a iniciar en stop. Le ponemos run. ¿Y qué es lo que pasa? Se genera el error. Una manera en la que podemos reiniciar nuestro digamos programa es
dándole un reset de origen. Vamos a darle un reset de origen y después volvemos a cargar nuestro programa. Ya le ponemos en cargar y antes de darle run vamos a irnos fuera de línea. Vamos a presionar aquí aplicación, clic derecho, propiedades y aquí con estas flechitas nos vamos a ir a la última pestaña, compilar. En caso de que ustedes tengan en inglés pues debe decir build, pero al final de cuentas es la última pestaña. Y en la parte de aquí donde dice definiciones de compilador vamos a escribir este comando visu-no-exception-handling. Le ponemos en aplicar, le damos en aceptar, nos vamos en línea de nuevo, inicia sesión con modificación en línea, le ponemos aceptar, esperamos a que cargue, le damos run y vean cómo ya estamos en la visualización y nuestro programa no está en error. Yo me regreso aquí al programa, aquí estoy en el programa, regreso a la visualización y no está el error presente. Este comando me funcionó en esta versión, la Service Pack 7, pero según recuerdo en la Service Pack 4 en ocasiones me funcionaba y en ocasiones me volvía a pasar el error. Entonces era un poco intermitente. Si para ustedes les funciona, miren qué bueno. Entonces aquí nos vamos fuera de línea. Vamos a agregar igual un rectángulo nada más para validar en sí que está funcionando nuestra visualización. Nos vamos en línea y aquí ya se fijan, regresamos a nuestro programa, visualización y pues no tenemos el error. Ahora vámonos al tercer método. Bueno, y el tercer método consiste en no utilizar la simulación, pero van a decir, ¿cómo yo puedo probar mi programa sin utilizar la simulación? Bueno, vamos a hacer uso del PLC virtual. De hecho, tengo un video en el que muestro cómo conectarse a un PLC virtual. Se lo voy a dejar aquí en la parte superior, el link, y también en la descripción por si gustan ir a ver ese video en el que se explica más a detalle. Pero por ejemplo aquí el dispositivo que estamos utilizando es Codesys Control Win versión 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues iniciar nuestro PLC. Aquí si nosotros presionamos la flecha que se encuentra aquí en la parte de abajo nos aparecen los iconos y aquí aparece nuestro Codesys Control Win Systray que corresponde a nuestro PLC virtual. Aquí hay otra versión que es X64, pero esta la utilizo yo más para la versión 3.5 Service Pack 16. En este caso vamos a utilizar esta Codesys Control Win Systray. Vamos a darle Start PLC, vamos a ponerle OK y vean cómo aquí debe de prender así, simulando que prenden los LEDs, y de hecho aquí ya me dice running. OK, vamos a de hecho me aparece aquí la visualización, digamos un demo, y aquí ya estamos. Pero si yo me voy en línea me va a aparecer no hay ruta de acceso activa definida, ¿desea aplicarla? Yo le voy a poner que sí. En caso de que por error ustedes le pongan que no, simplemente es darle doble clic aquí y en esta opción, estas son varias pestañas, tiene que estar en la pestaña de configuración de comunicación. Presionamos dos veces aquí en Gateway para que busque. En caso de que ustedes no tengan un Gateway, entonces vamos a eliminar para que vean cómo lo podemos hacer. Lo eliminamos, agregar puerta de enlace, dejamos los valores que aparecen por default, le damos doble clic y nos debería de aparecer nuestro PLC virtual. Le damos doble clic para seleccionarlo, nos vamos en línea, le ponemos que sí queremos cargar nuestra aplicación y aquí simplemente es corroborar que estamos en línea con nuestro PLC virtual. Ahora pues vamos a agregar el objeto, la visualización, le ponemos en agregar, esperamos a que cargue y de nuevo vamos a irnos en línea. Ya primero ya corroboramos que sí estamos conectados con nuestro PLC virtual. Ahora ya agregamos la visualización y vamos a corroborar que no se nos presente el error. Si queremos cargar el código y vamos a poner nuestro programa en run, se fijan como nuestro programa está en ejecución, ya no nos aparece la opción de visualización
y no nos aparece el error. Yo me voy a mi programa, me voy a la visualización, no me muestra el error. Me voy fuera de línea, me vuelvo a ir en línea, me voy a la visualización, al programa y no me muestra el error. Ok, bueno, entonces esos serían los 3 métodos en la versión 3.5 Service Pack 7 Patch 2, en el que si se nos presenta el error de excepción, ¿cómo podríamos evitarlo? Ahora, el extra que les comentaba vendría a ser esta es la versión 3.5 Service Pack 16. Aquí yo ya tengo la visualización. Voy a trabajar con la simulación. Miren, aquí tenemos simulación, aquí en la parte de abajo simulación. Me voy a ir en línea si queremos cargar la aplicación. Esperamos. Igual va a iniciar en stop, vamos a tener que ponerlo en run. Aquí ya está, presionamos run y vemos cómo no se nos presenta el error. Tenemos estas dos opciones seleccionadas, estamos con la simulación y aparte aquí en propiedades, en compilar no tenemos escrito nada, ningún comando como en el anterior. Entonces, solamente para que vean que no sé a partir de qué versión este error se eliminó, lo corrigieron, pero en caso de que ustedes lo tengan y a ustedes se les presente, pues aquí están 3 métodos que de verdad que espero que les sea de utilidad, porque si es un poquito complicado, pues estás programando, estás trabajando y después estar batallando también con el software, pues sí puede resultar un poquito complicadillo. Entonces, para eso hice este video. De hecho, un suscriptor fue el que me comentó que estaba teniendo detalles. Yo en su momento también tuve esos detalles. Entonces, un saludo para Edson. Creo que él ya le funcionó este método. Entonces, pues igual y solamente compartirlo con los demás, porque no creo que seamos los primeros ni los únicos a los que nos haya pasado esta situación. Y por último, agradecerles el apoyo que le han brindado al canal. Si llegaste hasta el final del video, solamente te pediría que dejaras un comentario, y a mí me gustaría saber de dónde me escribes. Yo soy de Linares, de acá de México. Si ustedes me pueden escribir de qué parte me están viendo, pues a mí me sirve para, pues de alguna manera, saber hasta dónde estamos llegando. Muchas gracias, que estén muy bien